Bienvenidos a una nueva dosis semanal. Vamos a estar acompañándolos hasta las 5:30 de la tarde, un domingo muy lindo para ponernos al día de lo que ha sucedido en esta semana, como bien decía, y una carrera legislativa que se lanzó el lunes pasado. Hubo el debate público donde participaron 17 candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente una locura. Fue difícil, a mi entender, de poder comprender un poco qué plasmaba cada uno de los candidatos, ¿no? En sus ideas y en sus discusiones. Tenemos en el mano a mano del día de hoy, Yamil Santoro va a estar contándonos un poquito cuáles son sus propuestas y también va a ver su visión acerca de la actualidad en la República Argentina. También nos visita en el día de hoy el economista Guido Lapa, que va a estar ayudándonos a entender un poco qué pasa con la inflación, qué pasa también con lo que anunció Caputo, que vamos a poder usar los dólares para todo. No sé bien de qué se va a tratar, tal vez él nos puede ayudarnos a entender. Y para el análisis político está Gila Vilcar, una de las mejores analistas políticas de nuestro país, para entender un poco también estrategia o forma de ser de Javier Milei. Embiste fuertemente contra el periodismo en la Argentina, con posteos, con dichos. Estuvo también en Lugano con Manuel Adorni en el lanzamiento también, si se quiere, de su candidatura oficialmente y tomando el timón de esa campaña, para decir, entre otras cosas, bueno, que el periodismo miente y que el periodismo hoy es la nueva casta. Muy bienvenidos, gracias por venir. Un placer que estén aquí. Arranco, Gila, con vos un poquito. Quería saber esto que ha sucedido desde el lunes para acá. Javier Milei viene embistiendo cada vez más fuerte respecto a sus dichos para con el periodismo. Hay muchos colegas que están preocupados hablan de censura o hablan de temor a la hora de comunicar. ¿Cómo estás viendo vos esto? Bueno, a ver, lo primero es trazar una especie de hilo, ¿no? Digamos, la figura de Javier Milei es una figura de contraste, de confrontación. Hasta ahora su adversario natural ha sido la política y eso parece lógico porque, digo, por más agresivo que sea, es parte de la dinámica democrática. El periodismo es un actor externo, ¿no? Es como cuando se meten con los artistas o como cuando se meten, no sé, pienso la disputa o la tensión con Lali, ¿no? Digamos, actores que son de otro universo, que no están que no tienen oportunidad de disputar en una escena electoral. Entonces, creo que por un lado tenés una dimensión que tiene que ver con la confrontación, el contraste, la agresión como mecanismo sistemático de construcción de la propia identidad. Y por otro lado, hay que reconocer la gravedad tremenda de la escena, que es una cantidad importante de sus posteos, no digamos lo suficiente. Realmente me parece que es algo delicado y por supuesto, bueno... ¿Es estratégico esto o tiene que ver realmente con una cuestión visceral que él siempre en realidad se mostró de esa manera, desde siempre, a responder a cualquiera que, digamos, que lo atacara o que se sintiera, digamos, tocado en algún punto? Él siempre salió así con los tapones de punta. Ahora, este capítulo con los periodistas... No, es estratégico, me parece que es estratégico. El otro día escuchaba, o por lo menos fue la primera que, es algo que ya ahora se dice abiertamente, pero creo que la primera vez que lo escuché, se lo escuché decir a Nancy Pasos, que planteaba que ahora, como con la casta ya no alcanza, ¿no? Digamos, otro grupo humano, ¿no? Digamos, y me parece que hay algo del orden de la estrategia y de seguir construyendo, bueno, esta distinción respecto de otros poderes, ¿no? Digamos, distinción muy, muy delicada para la vida democrática. Coincido. Muy compleja. Ahí está, mira, el posteo es terrible. Este posteo es de Javier en Instagram, donde pone una lápida y dice: medios de comunicación tradicionales, le pone como fecha en el día que asumió él, ¿no? que se murieron, mintieron y engañaron hasta el final. Una lápida, la verdad que una imagen muy fuerte. Pero me parece, insisto, que esto tiene que ver con una cuestión más estratégica de volver a encontrar un nuevo enemigo, donde también en la casta política, que ha sido también su bandera siempre en términos de discursivas, ¿no? para posicionar al enemigo, hoy está en un proceso de negociación con parte de esa casta. Yo no sé si hoy es el momento indicado para seguir atacando a la casta política en términos de que, por ejemplo, en el territorio de la provincia de Buenos Aires todavía sigue abierto el capítulo de Ritondo, de Santilli, ¿no? Sí, por supuesto, las negociaciones, sería un poco infantil creer que el poder político en ejercicio, y además sería malo para la democracia, no busque acuerdos, no busque puntos de encuentro, puntos comunes, confluencias. Pero ha logrado, sinceramente, con su estilo, inclusive,
llevar adelante leyes en el Congreso con una minoría absoluta. Sí. Y con esos embates, o sea, a las piñas llevaban los proyectos de ley. Sí, Muchos los han logrado sacar adelante. yo te voy a decir algo, Augusto. A mí me parece que hay algo acá, para pensar en relación con la posibilidad de un proyecto nacional de largo plazo. Se necesitan acuerdos, pero no acuerdos con actores, que es lo que venimos viendo en el Congreso, ¿no? Acordó con tal diputado o con tal gobernador. Acuerdos más estructurales, más de largo plazo, de modo tal que la política, no importa quién gane una elección, bueno, sepa que el rumbo es para ahí, para eso, y eso, yo creo que eso podría dar una señal de una dirección. Ahora, en Argentina eso parece... O sea, esto que parece como recontra básico, elemental, que es la búsqueda de acuerdos más estructurales, no con actores, sino con fuerzas políticas, con las fuerzas políticas más permanentes, con los distintos actores de poder. Esto que parece viste, como algo, lo más básico, lo más elemental, parece ser lo más imposible. Ahora, Guido, también cómo juega lo económico, porque la verdad que en lo económico el presidente ha logrado cosas importantes. Desactivó un cepo que hacía muchos años que teníamos con una expectativa inicial de una devaluación por el techo de lo que era la banda, los 1.400 pesos. Eso ha mermado. De hecho, todas las últimas consultoras, inclusive muchas, se desdijeron y dijeron que en realidad el piso va a ser más cercano a la realidad que el techo de la banda. Y con una inflación, por lo menos en la información que manejo yo, me gustaría que vos me digas, en este cierre de abril, una inflación por debajo de la inflación de marzo. Sí, por un lado es así, la inflación de abril probablemente esté por debajo de marzo. Igualmente lo más probable, en función de distintas estimaciones, es que vuelva a comenzar con 3 puntos. Recordemos que el gobierno había en distintos momentos desafiado a la opinión pública diciendo que iba a empezar con 1, primero en septiembre del 24, luego lo situó en los primeros meses del 2025, después fue el propio Milei el que habló de abril. Y bueno, y ahora no sabemos cuándo y tenemos una inflación. Ahora le puso fecha de defunción. Dice que a mediados del año que viene la inflación va a estar acabada en Argentina. Sí, pero bueno, veremos, porque son tantas veces las que le ha puesto fecha de defunción y finalmente sigue vivita y coleando la inflación, que verdaderamente yo prefiero ser un poco más cauto. Ahora, ¿Decís, Guido, que es como el segundo semestre? Claro, los brotes verdes de Milei vendrían a ser. Es indudable que igual... La inflación bajó sustancialmente, ¿no? Bajó sustancialmente, que del desastre... que fue el último periodo del Frente de Todos, hoy tenemos una inflación sustancialmente más baja. Eso entiendo, y Gila me puede corregir, pero que es el gran caballito de batalla del gobierno, lo que la gente le valora, lo que le da sustento e imagen positiva. Ahora, el gobierno no buscaba esta salida parcial del cepo. ¿Me permitís, perdón, Guido, que lo escuchemos cuando decía esto de que la inflación tenía fecha de defunción? ¿Lo escuchamos al presidente? Dale. Es porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así es que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Hay algo también que comunicacionalmente yo le valoro siempre al presidente, que tiene que ver con la cantidad de veces que él repite las cosas. Esto que dice el rezago de la emisión monetaria dura entre 12 y 18 meses, lo dice desde, no sé, cuando lo entrevistamos allá por el 2015. Si esta es una realidad, el margen de error es este que decíamos también, ¿no? Sería entre lo que sería el 25 y si es 18 meses sería a mediados del 26. Pero fíjate que ellos no actúan en consecuencia con esta concepción, porque... ayer una automotriz dijo que iba a subir los precios y Caputo tuiteó que iban a usar el poder del Estado para que eso no ocurriese. Cuando estuvo este levantamiento parcial del cepo, algunas importantes empresas salieron a remarcar precios al 9% y Caputo en una cruzada y los distintos voceros del gobierno en una cruzada muy fuerte. Entonces, esta idea de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario no se corresponde con la política que después lleva el gobierno de tratar de mover otros hilos. Yo creo que el gobierno se valió en este tiempo para esa desinflación relativamente exitosa, que hay que concederle, de 2 grandes anclas. Uno fue el ancla cambiaria. Nosotros tuvimos prácticamente a lo largo de todo el 2024 un dólar súper estable. Claro. Y se desmadró en los últimos meses, por lo menos los dólares financieros, que es para mí en buena parte lo que hace que vayamos al fondo. Y la segunda ancla es el ancla salarial. Nosotros hemos tenido una caída del salario durante
muy brutal durante la primera mitad del año pasado, después una leve recuperación y hoy por hoy, con la inflación que volvió a ser 2,4 en febrero, 3,7 en marzo y que Sí, las paritarias vienen corriendo al 1 y pico. Ahora cuando el índice dio esta semana que con corte a febrero le venían ganando la inflación, eso digo, ¿es falso? ¿No es cierto? Mirá, lo que pasa es que en la Argentina la medición, tenemos una clase de trabajadora muy heterogénea. Tenemos una parte que son los trabajadores formales, registrados, que para hablar en coloquial son los que están en blanco, que tienen paritarias y que bueno, son los que pudieron afrontar, si se quiere, la crisis del 2023 y del 2024 con un poquito más de espalda porque estaban las cláusulas gatillo, estaban las renovaciones cada 2, 3 meses. Después tenemos los trabajadores informales, que eso se los mide con un rezago de 6 meses y entonces el índice del INDEC en general, no digo que sea manipulado, pero sí es un poco injusto porque te mide 6 meses atrás. Claro. Y después tenemos una gran masa de monotributistas, que debe haber un montón de gente del otro lado que nos está viendo que dice, yo soy monotributista, no puedo volcar ni el aumento de mis costos, ni el aumento de mi costo de vida a mis tarifas porque finalmente me quedo sin poder laburar. Sheila, vos me comentabas algo muy interesante que tiene que ver con la percepción de la inflación, ¿no? Que es por ahí el producto que vos viste en el supermercado que comprabas y que ese producto particularmente se disparó mal. Entonces tu relación con lo que entendés por inflación es ese producto, ¿no? ¿Cómo juega eso? No, en general la percepción de la inflación tiende a ser en general más elevada que la que marca el INDEC, sobre todo cuando tenés procesos inflacionarios. Eso habitualmente es algo que encontramos en todos nuestros relevamientos. Y creo que esto tiene que ver con esto, con que vos fijás un poco la mirada en ese producto que dijiste, claro, no lo puedo creer, claro, ¿no? Digamos, estoy totalmente sorprendido. Ahora, por otro lado, digo, 3,7, el anterior al 2,4, 3,7. Digo, esta probablemente 3 y piquito. Me da la impresión de que tenés un proceso donde está habiendo un aumento y esto es algo que en la investigación cualitativa lo empezás a ver como principal preocupación. ¿Y al gobierno cómo le pega eso? ¿La imagen del presidente? Ya. La imagen del presidente todavía está, venía de 2 meses de caídas, 2, 3 meses de caídas, ahora encontró un piso, un pequeño recupero y ahora está estabilizado en torno a 45 puntos. Es un montón, es un montón. Es un montón. Es un montón. Nosotros lo teníamos, como para poder dimensionarlo, teníamos en 49.50 cuando sucedió lo de Libra, que fue el momento donde te diría que el gobierno perdió un poco la agenda, ¿no? El joystick de la discusión pública. Y llegó a tocar un piso de 42, hoy lo tenemos en 45, ¿no? Digamos, estos números por ahí te ayudan a entender cómo viene. Ahora, lo que creo es que en el medio hay otras cosas que mirar, que es qué pasa con la expectativa económica. La expectativa económica, familiar, personal, individual, cómo le va a ir al país dentro de un año, todo eso que era un gran activo del gobierno, en esos 2, 3 meses que el gobierno bajó de imagen, también cayeron fuerte. Y ahora, en las últimas 2 semanas, empezaron a recuperar. Yo creo que esto tiene que ver con el recupero de agenda. Y el otro elemento importante es, se terminó para el gobierno el monotema de la inflación. Hasta ahora, en la inflación, como único tema, te diría, como monotema económico, como, ¿viste esos temas que... Sí, banderaban al gobierno entero. ¿no? Sí, y que absorben la atención plenamente de la opinión pública. Bueno, había sido hasta hace muy poco tiempo el gran tema de discusión. Lo fue en la elección del 23 y lo fue durante el primer año y medio de gobierno de Milei. Hoy empieza a pasar que ese tema coexiste con otros problemas, con la dificultad para llegar a fin de mes, con la dificultad digo, para cuánto alcanza el sueldo, claro, cómo se suman nuevos trabajos. Ahí estamos justamente eso que decís vos, el índice del empleo. Y lo tengo a Yamil, que vamos a tener mano a mano en un ratito, que también lo veo que quiere decir algo, así que me interesa también cómo estás viendo vos, digamos, la problemática nacional, que también siempre opinás al respecto. Pero venimos acá un segundo que quiero mostrarle a la gente el índice de salarios, que fue la variación del mensual del mes de febrero fue de 3,8 positivo. En el sector privado, que es lo que decía acá nuestro especialista Guido Lapa, en el sector privado fue de 2,3, en el sector público de 4,5. A pesar, digamos, que el sector público está muy pisado, tuvo un índice de crecimiento importante y los no registrados, esto es lo que me llamó la atención, este dato, los no registrados tuvieron casi un 8% positivo. ¿Me puedes explicar esto cómo es? Sí.
Es a 6 meses atrás. ¿Esas 6, con qué corte sería? ¿Sería a diciembre del año no, sería Octubre del año octubre. pasado. Sí, Muy bien. los trabajadores no registrados en general son los grandes derrotados. Claro, siempre. Por Porque, eso este número digo, qué bueno, pero claro, esto fue... si uno limpia un poco ese número, se encuentra con que ese 3,8 está un poco inflado. ¿Por qué? No es que el gobierno haya elegido manipular o maquillar los datos, sino que tiene que ver con un problema metodológico de cómo lo mide el A ver, INDEC. la información sale ahora y es para atrás, como la pobreza. La pobreza cada 6 meses se mide y el corte, por supuesto, a veces queda viejo, dependiendo de algunas medidas que se pudieron haber tomado en el medio. Pero decís que esta tendencia no continuó. Yo digo que esta tendencia no continuó, que sí hubo en el segundo semestre del 2024 una recuperación respecto a lo que había sido la caída del 2024. Cerramos el 2024 un poco por debajo de lo que había sido la entrega del poder del Frente de Todos, pero que todavía en líneas generales, sacando algunos sectores, sacando la mayor parte de los formales, todavía estamos por debajo de ese número. Y también la comparación para mí con noviembre del 23, ¿no? Porque es, bueno, cuando asumimos nosotros, es un poco tener la vara baja, porque en términos históricos el salario real en la Argentina llegó a diciembre del 23 o a noviembre del 23, en términos históricamente bajos. Nosotros venimos por primera... No, claro, fue recuperación, pues estamos en el fondo del mar. Exactamente, de Claro. menos 12 a menos 11, si querés. Pero bueno, porque- pero hemos tenido momentos que digamos que uno cayó más todavía. Pudo haber sido peor, quiero decir. Podría haber Pudo sido peor. porque lo hemos vivido esto. Eso no me Decir, arregla a mí, dice el Indio ¿cómo? Solari. Eso que podría ser peor, eso no me arregla a mí, No, dice el claro, Indio o sea, Solari. mal de mucho. Pero te quiero dar un dato. Sí, Es la primera vez en la historia de la democracia argentina que el salario real cae durante tantos años consecutivos. tremendo. Pasaron todos los gobiernos. Terrible. Porque estuvo el de Macri, porque estuvieron los 4 años del Frente de Todos, porque estuvo el primer año de Milei y el salario real no paró de caer. Estamos en un momento muy delicado en ese sentido y se ve también en distintas mediciones del consumo. Guido, déjame meterlo a nuestro compañero acá. Es amigo ya, pues lo conocemos de chiquito a Yamil, entonces uno lo quiere. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Qué te parece esto que estamos discutiendo un poco en el piso y tu visión acerca de la economía, del trabajo, del empleo, del salario? Bueno, un poco recolectando todo lo que se dijo, inclusive el fragmento de Javier, está claro que Argentina está terminando un capítulo en su historia económica reciente que es la inflación como problema y empieza a aparecer la discusión sobre productividad, que al final del día es lo que permite un aumento del salario real a lo largo del tiempo. Y es el problema que ha tenido Argentina a lo largo de estos distintos gobiernos, donde por tratar de mantener el consumo con cierto nivel de estímulo o el nivel de sueldos más o menos estable, se fueron sacrificando la posibilidad de crecer a futuro por tener un presente mejor. Creo que este gobierno asumió el desafío de decir, sinceremos nuestra situación, estamos mal, hagamos piso donde tengamos que hacerlo y a partir de ahí volvamos a crecer. Después le puede salir o no, pero creo que el presidente ahí en Expo EFI fue claro, hasta acá llegó la conversación de inflación, ahora tenemos que empezar a hablar de crecimiento. Y creo que son las discusiones que, de hecho, Caputo planteó que a fin de año plantea encarar reforma laboral y otros temas Positiva. que van en esta búsqueda de, por lo menos, plantear un esquema de reglas de juego distintos para que Argentina vuelva a crecer. Y la salida del cepo era una condición necesaria para que eso pase. Le quiero preguntar a Sheila también, que siempre evalúa estados de ánimo, encuestas de todo tipo. También Caputo anunció que en las próximas semanas va a decirnos cómo vamos a poder utilizar los dólares en la economía. Cuando hay digamos, estas decisiones políticas económicas, tienen que ver con necesidades que uno a la hora de hacer los focus están dentro de las preocupaciones del argentino, o tiene que ver más por ahí con un elemento que le va a hacer bien a nuestro sistema económico desde el gobierno, ¿no? Desde la visión del gobierno. Creo que en tu pregunta está encriptada la tensión entre la macro y la micro. O sea, una cosa son las decisiones macro y otra cosa es lo que pasa en la micro, donde tenés una cantidad importante, segmentos amplísimos de la sociedad que básicamente hacen malabares. Vos pensá que nosotros preguntamos cómo llega a fin de mes, si llega, o sea, si tiene capacidad de ahorro, si simplemente llega, si tiene que endeudarse. Bueno, en el último tiempo crece el endeudamiento. Mirá. O sea, esto es un problema afrontar lo cotidiano, afrontar el mes. Bueno, es algo que cada vez irrumpe con más fuerza. Entonces, te diría que el dólar es algo muy presente en la cabeza de los argentinos, tremendamente presente, porque los argentinos, incluso aquel que nunca ha visto un dólar, sabe que los más mínimos movimientos... Pasa algo con los alimentos, pasa algo con su trabajo, con la en tu vida inflación. cotidiana. Entonces yo te diría, hay un vínculo cultural, cotidiano, incluso aunque
aunque no hayas visto físicamente nunca un dólar o no tengas capacidad de compra de un dólar, pero la verdad que la escena de una parte muy grande de la sociedad argentina está totalmente... Y sí. Claro. Y sí. ¿Vos tenés alguna información de qué va a suceder? Me estoy quedando con muy poquito tiempo en este bloque, pero ¿tenés algún tipo de información? ¿Cuáles serían las medidas que Caputo anunciaría? No, dos ideas respecto de esto. Por un lado, hablábamos fuera del aire con Gila de la necesidad del gobierno de recuperar agenda, de recuperar iniciativa. Y creo que está muy asociado con eso, ¿no? No sé ni siquiera si ellos saben lo que quieren hacer, sino la idea de decir, miren que aquella vieja promesa de la dolarización endógena puede seguir vigente, tenemos unas bajo la manga, por ahora en todos estos meses de gobierno no lo han demostrado. Y la segunda reflexión cortita, en aquella entrevista larguísima que le dio el presidente a Fantino, en un momento dijo algo muy interesante para mí respecto de por qué ellos habían abandonado esa idea que ahora parece volver. Y dice, porque los argentinos, Claro, antes de cambiar un dólar, Eso digo, entregan un brazo. de hecho, el presidente en esa entrevista larguísima de 5 horas que le hizo a Fantino, no dijo que la abandonaron. En realidad lo que dijo es que estaba implementada, pero que la gente no disponía de sus dólares para el gasto, sí para el ahorro o para comprar una propiedad, intercambiar algún tipo de bien que esté acostumbrada a la sociedad culturalmente a utilizar los dólares, pero no para ir a comprar la leche, el pan. Transaccional. Claro. El dólar transaccional en la Argentina, yo entendí de aquello que dijo Milei, que ellos se habían dado cuenta de que no iba a ocurrir. No iba a ocurrir. Bueno, veremos con qué salen ahora, si es que salen con algo, insisto, para ver si consiguen que el argentino que ahorra en dólares, que encanuta dólares, Larga. lo cambie para ir a comprarse algo en la Y cotidianidad. déjame agregar una cosa, que es que, viste, nosotros venimos midiendo dolarización. En la campaña era un tema total. Bueno, va bajando la preferencia por la idea de dolarización. No empieza a estar fuera de la imaginación y cada vez tiene menos adhesión. También en función de esto que decías, que hoy el gobierno no lo está poniendo como en su momento la dolarización en todos sus discursos, en todas sus entrevistas. Hoy está más corrido. Fuera de agenda total. ¿Se quedan un ratito más? Absolutamente. Gracias, ¿eh? Mucho gusto. Te cuento, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas brillantes, relojes importantes a precio internacional, como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Infinia con tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Muy bien, uno de los momentos, como digo, cada programa que más me gustan, que tiene que ver con la salud de todos nosotros. Y hoy un lujazo que nos podemos dar acá en Canal 9 en dosis semanal. Vamos a estar hablando con el doctor Adrián Cormillot. ¿Qué tal, Adrián, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias a todos. Gracias por venir. Bueno, varios temas para hablar con vos. Uno tiene que ver, por supuesto, con la obesidad, con el trastorno de la alimentación, con las dietas, ¿no? Que muchas veces hoy nos bajamos cualquier dieta por ahí de internet y no necesariamente esa dieta nos aplica a nosotros. Entonces, un poquito saber y entender cómo hacemos para cuidarnos en los tiempos que corren. Bien, en general, bueno, es muy difícil cuidarse en los tiempos que corren, primero por el estilo de vida que llevamos, la modernidad, se podría decir, ¿no? Los tiempos, la dificultad que tenemos para incorporar algún movimiento, una actividad física y todo lo que nos ofrece el medio ambiente, que es confort, azúcar, grasa, aceite. O sea, estamos encerrados en una jaula que engorda y lamentablemente para sobrevivir, como el Estado, o por lo menos la salud pública o la salud, no nos da herramientas sencillas o económicas para poder incorporar, hay que salvarse cada uno como pueda, ¿no? Eso es muy importante lo que decís, porque las dietas también, y corregime si me equivoco, si yo ahí burrado, vos me corregís. Las dietas se han hecho carísimas. Sí. Uno quiere comer saludable y sale una fortuna, ¿o no? Sí, porque de repente uno te dice, bueno, hacer una tarta que no cuesta tan cara la verdura, pero tenés que comprar la masa, tenés que tener heladera para refrigerarla, tenés que tener horno, y termina siendo la opción tal vez más compleja y más cara, no por costosa, sino por una cuestión de costos que hay en la... Viste que hay muchas dietas que dicen mucho huevo, palta, todo sale una fortuna. Alimentos que son realmente muy caros y que se alejan un poco de lo que es la economía, y no solo la economía, sino también del estilo de vida de cada uno, ¿no? Si en vez de trabajar buscando alimentos caros o opciones tal vez que se desvíen un poco de nuestra economía, trabajamos sobre lo que estamos comiendo y ordenamos, seguramente podés tener algún resultado parecido, no tan eficaz, pero sí realmente bastante
bastante bueno. El desayuno intermitente, este famoso desayuno intermitente. Ayuno, Ayuno, no desayuno, ayuno. Yo los que conozco personalmente, digo, no está bien siempre hacer referencia a eso, pero como en esta materia yo soy muy ignorante, me gusta ponerme en modo paciente. Todos los que he conocido que lo llevaron adelante tuvieron rebotes y han engordado o han vuelto a su peso anterior a verlos recontra flacos, pero al poco tiempo no lo pueden sostener. ¿Esto es una regla? ¿Son excepciones? Y algunos solamente están mirando, están diciendo por adentro, yo lo hice y lo logré y lo sostengo. O sea, no hay una dieta universal para todas las personas por igual. Algunas personas se enganchan con algunas dietas o planes de alimentación que restringen a un componente de alimento. Algunos hacen solamente proteínas, otros hacen la dieta que come mucha grasa, otros suprimen los hidratos de carbono y esta suprime horarios de comida. Como no hay tanto estudio serio sobre el tema, se plantea que si bien a algunas personas les podría hacer un beneficio, en la gran mayoría de las personas, principalmente aquellas con obesidad y sobrepeso, no sería muy efectiva porque si vos haces una pequeña encuesta a la gente que conoces, principalmente el hombre promedio de 40 años, ya está haciendo un ayuno intermitente, porque los hombres y algunas mujeres, en general los hombres, es como el paradigma porque son los que menos se cuidan en las dietas, no engordan tanto por comer mucho en el día, sino que no comen nada todo el día, no desayunan, no almuerzan, pican algo a la tarde y se la ponen a la noche, ¿no? Entonces, estarían ya haciendo un ayuno intermitente y ese ayuno de la vida, ¿no? Ya lo llevó a engordar de peso. Por eso está bueno saber que el ayuno intermitente podría llegar a ser una herramienta eficaz en un grupo particular de personas que, más allá de no tener un gran sobrepeso, porque con grandes sobrepesos no hace falta hacer ayunos, pero con un sobrepeso tal vez estético y ya tiene una alimentación bastante ordenada o picotea de vez en cuando, esa persona se podría llegar a beneficiar si es un descenso no muy alto, ¿no? Ahora, si tienes una persona con obesidad mórbida, una obesidad importante. ¿Cuánto es eso? Digo, 20 kilos de sobrepeso. 20 kilos. Vos podrías bajar perfectamente comiendo un poco menos de lo que comes ahora, o ordenándote. ¿Qué pasa? Cuando vos te enganchás con una de estas dietas que te proponen comer, por ejemplo, hay varios esquemas, ¿no? Te proponen comer 8 horas de las 16 horas del día. Si vos venías comiendo durante las 12 horas que estabas despierto, 14, 16, ordenadamente comer 8 va a ser que comas 7 horas menos. Entonces, en función de la cantidad de comida que comes, es menor cantidad de comida, pero es una forma medio como blanco-negro de cómo no como, de suprimir eso comida. Está bueno, y te voy a pedir que lo vuelvas a explicar, que pasó muy rápido, pero ¿qué compone un ayuno intermitente? ¿Cuántas horas uno no tendría que ingerir absolutamente nada? Mira, naturalmente ya estamos armados y es más, cuando están los defensores del ayuno intermitente dicen, no, mira, porque el cuerpo necesita... Sí, la verdad que hacemos un ayuno intermitente, normalmente deberíamos dormirnos a las 8 de la noche más o menos, despertarnos a las 6, así que tenés unas 12 horas del día que no comes nada. Naturalmente. Bueno, en Argentina se va a dormir más tarde, ¿verdad? Tenemos 8 horas entre la cena y el desayuno. Bueno, en verdad tendrías que procurar hacer entre 12 horas a 16 horas sin comer. Si vos agarrás, le sumás las 8 horas de la noche, es un montón. No es tanto. Fíjate que yo, así un planeo rápido, puedo ver a 4 compañeros de acá que lo están comiendo. No están haciendo ayuno. No, hacen ayuno intermitente y no se dan cuenta. Porque vos cenás a las 9. Te una cosa y otra, te vas a dormir. De 9 a 9 de la mañana son 12 horas y le sumás 4 horas más, son 16. Ya estás hasta las 12 de mediodía del día siguiente sin comer. Y son las horas de ayuno intermitente. En ese contexto, la gente sigue aumentando porque después, claro, cuando llega la noche, come mucho. Ahora, si vos sos una persona que tiene toda la disciplina, ya hizo todo lo posible para bajar de peso, no lo logró, y quiere una opción nueva, a ver qué onda, se puede probar, porque realmente vas a comer menos, tenés que tener mucha disciplina. Vos fíjate que el ayuno intermitente no solamente comprende la comida. Perdón, te meto algo ahí cortito, discúlpame. Digo, cuando haces el ayuno, ¿el mate vale? El mate sin azúcar. ¿Vale? Sí. ¿Y un té? Sí, sin leche. Ah, bueno. O sea, van en infusiones sin ningún tipo de caloría. O sea, algunos de los atorrantes que atiendo yo dicen, bueno, hago ayuno intermitente de tal hora a tal hora, pero los sábados no, porque salgo con los pibes. No hay así. Claro, porque después de las 2 de la mañana que se les corta, empiezan a chupar y eso rompe el ayuno intermitente. Entonces hay que tener una disciplina que sea toda la semana, durante un tiempo prolongado, y sí se ha encontrado que la gente baja de peso, como podría bajar con otro tipo de dietas. Esas dietas también que dicen, que también las mencionaste y quiero volver para ahí, que es todo menos algo. Digo, si dejas las harinas, por ejemplo, totalmente afuera, pero independientemente que me digas si por ahí bajas de peso, pero eso
¿compone una dieta saludable o necesitamos harina para nuestro funcionamiento? Mira, normalmente necesitas de todos los grupos alimentarios. Lamentablemente la comida de hoy en día haría que, por ejemplo, una persona que dice no comas solamente proteínas porque te va a hacer mal, es una persona que tal vez tiene un choripán en la mano el sábado, se la está poniendo con pizza, pizza súper completa el domingo y nunca vio una lechuga o una fruta en la semana, ¿no? La comida, la alimentación en general, está tan desordenada y tan poco nutritiva que no sería tan complejo suprimir un grupo alimentario en la alimentación normal, ¿no? La que te digo que no está tan buena, no es tan conveniente realmente, pero sirve para tal vez lograr algún cambio metabólico, generar algún gasto calórico más importante, pero a la larga no es natural, no es saludable porque obviamente está suprimiendo un montón de fuentes de calorías que son saludables, que son para la actividad física. Energéticas, ¿no? Que te dan Claro, son energía, o sea, vos fíjate que una dieta de hidrato de carbono no comprende solamente lo que decís, el pan o las galletitas, también estaría el yogur, porque tiene fructosa, también implicaría alimentos que son súper copados, que se podrían comer, pero como tienen algún grado de hidrato de carbono, se come como, por ejemplo, el repollo. Los repollitos de Bruselas tienen hidrato de carbono. Entonces, no es muy real el hecho de vivir a carne, huevo, jamón, revuelto de huevo, o sea, es algo que se puede sostener mientras te dé estímulo en la balanza y digas, mirá cómo estoy mejorando, wow, cómo me gustó hacer esto por una cuestión, casi te diría, de un entretenimiento. Cuando las personas por ahí que nos están viendo y sienten que no tienen manera de salir, ¿no? de esa enfermedad, de esta problemática, que por ahí hacen una semana, hacen 2 semanas y vuelven a recaer. Sí. Bueno, vos tenés, vos, tu padre han tenido, son los nombres más conocidos en la materia, más reconocidos en la materia, pero lo hemos visto también en cuestión de peso, ¿no? Sí. Esas personas con lo que sufrían en el recaer muchas veces en su propia enfermedad. ¿Cómo uno puede tomar una rutina? No sé si es de menor a mayor, si tiene que ser, digamos, al 100 desde el día 1. ¿Cómo uno se introduce en esa vida saludable como para salir de una problemática de estas características? Bueno, primero sería como apoyarse en lo saludable, no cambiar tu vida por otra. En verdad hay que hacer primero una anamnesis alimentaria, sería como hacerte un autorregistro de comida. Sería tal vez en un papel o con cámara de fotos o con el celular, vas sacando lo que estás comiendo en la semana, porque mucha gente cree que, por ejemplo, por el asado del domingo al mediodía rompe toda la dieta y para qué hago la dieta si yo el domingo como mucho asado. Cuando en verdad tal vez el peor problema que tiene esa persona sea que no merienda o que pasa muchas horas sin comer en la semana o que no desayuna. Muchas personas que no desayunan, si incorporan el desayuno hoy sin bajar ninguna caloría del plan de alimentación, podrían bajar de peso, ¿no? O sea, para eso, ¿qué te hace? ¿Almorzar menos tal vez? ¿O te hace ordenar? No, más allá de lo que vos puedas llegar a prevenir de comer, es cuando uno desayuna, cuando uno come la primera comida de la mañana, y eso está bueno tenerlo presente, es ponerle combustible al auto. O sea, el metabolismo necesita combustible para poder comer. Después de esas 12 horas de ayuno, aparte, ¿no? Después de esas 12 horas de romperla, por eso está hecho. El desayuno se llama desayunar y romper el ayuno, y vos, con una alimentación, prendés la llama del auto, enseguida el calefón, y eso tiene prendida la llama. Si vos estás muchas más horas sin comer, el cuerpo se pone frío, el metabolismo lo quema, y vos tenés una persona que tal vez dice, che, pero yo no comí nada en todo el día, ¿como a la noche? Bueno, eso es lo peor que puedes hacer porque tu cuerpo está en frío y no quema calor. ¿Cómo es ese dicho para cerrar? ¿Desayunar como un rey? ¿Cómo es? Y dice, desayunar como un rey, almorzar como, termina como cenar como un mendigo. Claro, cenar como un mendigo. Te digo la verdad que en verdad te digo, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo. Claro. Sumar la merienda y tratar de no ser mendigo y comer algo nutritivo a la noche, pero te digo, comiendo 4 comidas por día, si vos te fijas, comés 3 o comés 2, comiendo 4 vas a bajar de peso. @adrocormillot, sí. ¿Algún otro lugar para comunicarse con vos, Adrián? No, la verdad que no, que estoy viendo muchas muy buenas imágenes de dron tienen acá, si se fijan, @adron_vuela es mi cuenta de volador de dron, tengo videos. ¿Las podemos usar esas imágenes? Sí, las podemos usar, sí, y ahora voy a volar, después de acá me voy a volar. Qué grande, bueno, muchísimas gracias, Doc, por haber venido. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con la más amplia oferta de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá.
En la ciudad de Buenos Aires se sigue reforzando la seguridad, más policías con armas de baja letalidad en subtes y más patrullaje en las calles. Conoce más en www.buenosaires.gov.ar/seguridad. Bienvenido, Yamil, querido, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Bien, feliz de estar acá. Feliz de estar acá. Bueno, el lunes te vimos ahí al aire en un debate complejo, por lo menos lo que se vio desde las casas, 17 candidatos, donde costó un poquito el plasmar ideas al hacer tanto. No sé cómo lo viste vos. Bueno, como bien decís, fue difícil condensar tantas propuestas o ideas en el formato que se nos dio. Creo que sí fui uno de los capaces de explicar qué es lo que me diferencia de otros candidatos y ahí pusimos arriba de la mesa ¿Qué te diferencia? los 100 proyectos de ley que tengo ya redactados, presentados, donde abordo temas como seguridad, orden público, generación de empleo. Pudimos ver el otro día muchos candidatos que no sabían a qué se estaban candidateando o de saberlo le están mintiendo los ¿Quién, por ejemplo? electores. Para mí Horacio Rodríguez Larreta es un estafador en esta elección. Un estafador, es fuerte. Y no, es que hay que ser claro, él mismo dijo, quiero ser jefe de gobierno. El momento yo dije, ¿qué tipo de desubicado? Y después reflexionando un poco al respecto, me di cuenta que está especulando con que hay muchas personas que quizás no están del todo al tanto de lo que se vota este próximo 18 de mayo, que es diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso enfatizan problemas que no son solucionables de manera directa desde la legislatura porteña, y él juega esa carta de haber sido un jefe de gobierno que contrasta con ¿Vos el decís que actual. lo que intenta con esos dichos es confundir al electorado para ver, para el que piensa que se vota jefe de gobierno y le extraña supuestamente a él, vayan con él? 100%. Horacio Rodríguez Larreta está jugando a confundir al elector. Ajá. Ninguna duda. La verdad que la sumo a Gila también, porque bueno, acá lo que comenta él es algo, me parece, de un marketing ya extremo, donde los candidatos, en vez de proponer realmente las ideas para lo que se convoca a esta elección, es que vayan a votar entendiendo que la elección se vota otra cosa. Vimos en el debate ha sido muy difícil, muy de plasmar, digamos, coincido con lo que venían hablando, de plasmar proyectos, pero sí, ¿sabés qué dejó el debate? Yo te diría casi como un perfilado del quién es quién de las figuras políticas, ¿no? Casi como si uno pudiese caracterizar personas. Y creo que eso no es poca cosa en un debate. No, totalmente. Esto, o sea, en una escena electoral. De hecho, lo hablaba con Yamil fuera del aire, que creo que hubo algunos, inclusive candidatos, que pudieron instalarse como candidatos en términos que había mucha gente que ni sabía que iban a ser candidatos en la próxima elección. Volviendo, Yamil, un poquito a la problemática, si se quiere, más nacional, y ahora entramos de vuelta a la ciudad, me gustaría saber un poco dónde te parás respecto de la cantidad de propuestas en función al programa económico que tiene el presidente Javier Milei, encabezado en la ciudad con Manuel Adorni. ¿Ustedes están alineados a eso? ¿Son parte de lo mismo? ¿En qué se diferencian? Yo soy liberal y probablemente sea de quienes más han defendido las ideas de la libertad, aun cuando Adorni y Milei ni siquiera estaban en ese espectro ideológico. Recordemos que Milei viene del peronismo como asesor. Ahora, yo tengo muchísimas coincidencias con el gobierno nacional, quiero que le vaya muy bien y cada vez que puedo defiendo, explico, porque creo que la salida de la Argentina es con menos regulaciones, menos impuestos y una inserción internacional más inteligente. Dicho esto, yo lo que noto en su accionar en la ciudad de Buenos Aires es que los candidatos que tienen conocen muy poco de la ciudad. De hecho, Adorni fue, analizando, después volvió a ver el debate, de los candidatos que menos habló de problemas concretos de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, uno podría sintetizar su discurso en votame porque soy Milei. De hecho, lo dijo literalmente en un momento del debate, Adorni es Milei. Bueno, un poco la campaña de él en la vía pública, ¿no? Es Manuel Adorni es Milei. Totalmente. Ahora, lo que yo aclaré en el debate, y no me parece menor, es que tiene más que ver con Karina Milei que con Javier Milei, porque la legislatura porteña del bloque de La Libertad Avanza sigue órdenes de Karina Milei y hacen lo que le dicen desde La Rosada, y lamentablemente más de un tema han accionado en contra de los intereses de los porteños. Entonces vos me preguntabas, ¿cuál es mi diferencial? Yo como liberal tengo valores y principios en común, pero mi prioridad son los porteños. Yo defiendo las ideas de la libertad desde mi lugar como representante de los porteños. ¿Cuál es la problemática hoy del porteño primordial? Que decís, mira, si asumo mi primer proyecto de ley de los 100 que tengo es porque este es el problema que los porteños más reclaman. Mira, el problema más importante que veo en la calle, y un poco se condice con las encuestas que hemos realizado, tiene que ver con el gran paquete de seguridad, y te lo complemento con seguridad y orden público. Esas problemáticas, y después lo de llegar a fin de mes y algunas cuestiones vinculadas al bolsillo, son como los tres grandes problemas de la Ciudad de Buenos Aires.
Y en materia de seguridad, ahí tengo varios proyectos presentados. Te sintetizo uno que va a ser fácil de entender. Esto está inspirado en Pinamar, permite que los ciudadanos sean el uso de las cámaras exteriores de sus casas y oficinas a la policía y al Ministerio Público Fiscal, reciben una bonificación de impuestos a cambio y mejora la red de protección del sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, uno se podría apuntar para poner sus cámaras a disposición del gobierno, entonces eso te permite tener más ojos en la ciudad. Mejorás y tenés más ojos. Otro problema importante que tenés... Mayor en monitoreo, planteás. Mayor monitoreo. Segundo tema, generación de espacios penitenciarios con oficiales penitenciarios, que la Ciudad de Buenos Aires no tiene gente especializada. ¿Estás con Caruso de poner una La prisión? Acuacárcel de Caruso, no, porque... ¿La ves? No es que no la veo, él no la ve, no sabe ni siquiera cómo hacerlo. Entonces es fácil tirar propuestas que sean simpáticas como eslóganes. Ahora, yo lo que sí propuse es declarar la emergencia penitenciaria en la Ciudad de Buenos Aires y permitir la instalación de cárceles privadas hasta tanto se robustezca el sistema penitenciario propio de la ciudad, porque hoy tenemos 2.400 presos, de los cuales 2.200 son responsabilidad del Estado Nacional, que no se los lleva ni pone la plata, y eso hace que haya 3.000 policías que tendrían que estar cuidándonos en las calles, que están haciéndose cargo de presos que no nos corresponden. Entonces, llevar adelante esa discusión, que Adorni no lo va a hacer, y Marra tampoco, porque no deja de tratar de responder al gobierno nacional, hace que los porteños, por lo menos en esos dos grupos, estén indefensos en materia de seguridad. Yo quiero saber si desde la legislatura se puede mejorar el poder adquisitivo de los porteños por un lado y también si se puede generar empleo. Tengo un corte muy cortito y me respondés. Dale. Dale, vamos a un corte. Bueno, quedaban un par de preguntas y nos quedan unos minutos y también quiero un cierre con los invitados que quedaron aquí en el piso. Una es, ¿cómo se le mejora el poder adquisitivo al porteño desde la legislatura? Digo, ¿se le baja impuestos? ¿Cómo se le puede poner un mango más en el bolsillo? Bueno, se baja impuestos. De hecho, yo logré en el último presupuesto reducir en 330.000 millones de pesos el presupuesto de la ciudad. Eso estuvo tanto en gasto como en impuestos. Y eso quizás uno no lo ve porque no conoce las discusiones que está de fondo, pero aproximadamente el 70% de los porteños están pagando igual o menos en ABL y otros impuestos en la ciudad gracias a la gestión que hicimos oportunamente, o el gobierno de la ciudad quiso sacarle la exención a los autos híbridos o eléctricos. ¿Eso cómo quedó? Perdón, Corti. ¿Eso cómo quedó? 2 años de exención y 25% escalonado incremental, Claro. y ese fue un logro también de mi banca. Digamos que en realidad era cero, ¿no? Los Era autos cero. híbridos era cero y ahora son 2 años sin 2 pagar años patentes. cero y 25% va aumentando cada año. Ok. Y el tema del empleo, en la ciudad que también todos dicen, no, hay que generar empleo, hay que generar empleo. ¿Cómo generás desde la legislatura mejores condiciones para que haya empleo? Mira, ahí hay que separar la macro de la micro. La verdad es que lo más importante para que haya empleo e inversiones es que se estabilice la macro y el gobierno nacional haga bien las cosas. Asumiendo que eso está pasando, y yo creo que estamos en el camino correcto, lo que hay que generar es levantar muchas de las restricciones que hay en la Ciudad de Buenos Aires para invertir un mango, por ejemplo, en materia de edificación. Hoy vos querés construir una obra nueva y DG Rock, que es la oficina encargada de aprobarte los planos catastrales, puede tardar hasta más de un año para llevar adelante un avance de obra. Eso es hundir capital que te queda frenado. Yo presenté en esos 100 proyectos de ley un montón de regulaciones, o mejor dicho, de remoción de regulaciones que le mejoran la vida tanto al que quiera hacer una inversión nueva como al que ya está operando en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando la gente puede dedicarse más a producir, a trabajar mejor, que a atender a burócratas o a pagar impuestos, al final del día aumenta la productividad, mejorando el salario real y ofreciendo más servicios en la Ciudad de Buenos Aires. Voy cerrando el programa, Yamil querido, ahora tengo una pregunta más para vos, pero quiero preguntarle primero a Guido, primera semana de mayo, ¿cuáles son las medidas o qué va a suceder esta semana aparte de los aumentos? ¿No? Que no sé si los pasamos por alto, pero bueno, luz, gas, prepagas, transporte público, ¿qué más? ¿Me estoy hablando algo más? Esas son las principales. Esas son las principales. Y los alquileres, cuando aumentan, los que quedaron con la vieja ley de alquileres, que aumentan 95% este mes, los que actualizan en mayo, ¿no? Ahí el sector de alquiler de departamentos, hay una oferta mayor, ¿no? Que por ahí ha hecho de alguna manera estabilizar los aumentos, ¿o no? ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, a ver, depende de qué lado uno escuche, ¿no? Porque del lado en general de la oferta, del lado de quienes son propietarios y salen a ofrecer, hoy se encuentran mejores condiciones y están más dispuestos a ofrecer. Del lado de los inquilinos, si uno escucha las distintas organizaciones, agrupamientos y demás,
están hablando de que las condiciones que les imponen al no estar regulado son mucho más nocivas de lo que eran antes. Es cierto, o sea, son las dos partes ciertas. Bien. Una es que aumentó la oferta. Indudablemente eso es así, uno puede ver en las distintas páginas y demás. Por otro lado, las condiciones, en muchos casos leoninas, que se les imponen a los inquilinos, hacen que, y ahí también es interesante ver qué está pasando en la ciudad, haya gente que directamente queda expulsada de la ciudad y que se tenga que ir a vivir al conurbano, se tenga que ir a vivir más lejos, tenga que tomarse más transportes y que también sea una pérdida del poder adquisitivo en la medida en que aumentaron casi 600% los transportes durante un año y piquito en la gestión Milei. Sheila, en lo político, en materia política esta semana. Bueno, yo creo que el gobierno está encarando este desafío de seguir conteniendo la escena. Tiene que activar la campaña en la capital federal, sin lugar a dudas. Yo te diría, la elección en la ciudad de Buenos Aires está absolutamente... ¿Es un podio vos en tus encuestas? Tenemos en las mediciones por supuesto son fotos, sabemos que la última semana se aceleran los procesos de decisión, pero sí, hoy venimos viendo la evolución un poco de la escena y lo que tenemos es primero a Leandro Santoro, segundo a Adorni, tercero al PRO. Eso es un poco como el podio de los primeros tres. Por supuesto es una foto preelectoral. Esta va a ser una semana muy importante porque el fin de semana que viene hay elecciones en un montón de provincias, así que imagino que va a haber una escena de fuerte concentración en las distintas provincias, Chaco, San Luis, Jujuy, que van a estar disputando las elecciones provinciales. Hasta ahora el debut electoral ha sido en Santa Fe, ¿no? Digamos, y no de impacto cero, te diría, a nivel nacional. Vamos a ver qué pasa con este super domingo electoral de la próxima semana. Sheila Vilker, analista política, muchas gracias por haber venido. Y Guido Lapa, economista, muchísimas gracias por haber venido. Y la última para vos, Yamil, ¿por qué hay que votarte? Bueno, si crees que hay que bajar impuestos, achicar regulaciones, que la seguridad y el orden público son temas importantes para robustecer en la Ciudad de Buenos Aires, tengo un trabajo que da cuenta que logro soluciones en ese tema desde el ámbito legislativo, y la diferencia con los otros dos candidatos es que lo votes o no lo votes a Marra, va a entrar porque ya tiene una intención de voto suficiente. Lo votes o no lo votes a Adorni, él va a entrar. El único candidato liberal que está ahí dependiendo del voto de cada uno de los que nos está mirando soy yo, por la novedad del espacio político, porque no cuento con grandes padrinazgos, así que te diría que es el único voto liberal útil, porque sabés lo que vas a estar recibiendo cuando emitís el voto. De la otra manera vas a estar votando por un candidato y vas a estar recibiendo gente que no conoces. Gracias, Yamil, por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Yamil querido, y a ustedes gracias por quedarse ahí hasta este horario. Los espero el próximo domingo, 16:30 por esta pantalla. Chau.